Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en compañía de la licenciada Cristela Torres. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. He venido para hacerle una serie de preguntas conforme a la materia de introducción a la historia del derecho mexicano. Mi primera pregunta sería, ¿cómo considera que era el derecho penal en la Nueva España? Mira, en esta época el derecho penal era muy primitivo. Las penas eran de acuerdo a la clase social y pues había muchas diferencias, por supuesto. Las penas eran muy crueles y no diferenciaban delito de pecado, para ellos era lo mismo. Tenían algunas normas que seguían de la costumbre romana, que por ejemplo salir bajo fianza, la libertad bajo fianza, el proceso penal duraba 2 años, pero en materia general era muy primitivo, carecía de sentido común, porque la Iglesia era la que estaba en control del derecho penal en esta época. Okay. ¿Cómo fueron resueltos los conflictos suscitados por los indios? Por supuesto que fueron todos estos conflictos que se suscitaron, no los resolvieron conforme a los indios, ¿verdad? Todo esto fue resuelto conforme a las costumbres españolas. De todos modos, los indios siguieron siendo gobernados por caciques y los privilegios siempre se los llevaron los españoles. ¿El derecho canónico tenía relación con el derecho penal? De hecho, el derecho canónico tenía su propia rama penal. Si ellos tenían algún asunto que no querían que se supiera, entonces ellos lo llevaban a tribunales que tenía la Iglesia Católica, los tenían encubiertos. Aquí las penas eran muy crueles. Ellos los llevaban directamente a la Inquisición y los tormentos eran horribles para las personas que se hacían acreedoras a una pena de este tamaño. ¿En qué consistía el Juzgado General de los Indios? Pues este consejo se creó en 1529 hasta 1820. Aquí se procesaban a los indios de 2 maneras. La primera era los que ya estaban encarcelados eran sometidos a un proceso penal. Esa era la primera. La segunda era las personas o los indios que apenas iban a ser procesados, solamente los acusaban ante el virrey. En la primera ya estaban encarcelados y los procesaban, y en la segunda opción que tenía este consejo, apenas eran acusados los indios ante el virrey. ¿Considera que este juzgado tuvo alguna influencia en la parte penal? Pues sí tuvo influencia. Nosotros podemos llamarlo muy primitivo el derecho penal, pero algo que nosotros podemos reconocerle a este consejo fue que despenalizaron algunas cosas como las injurias o los golpes, que antes pues las penas eran muy crueles. Después de este consejo, por lo menos fue despenalizado nada más estas 2 áreas, los golpes y las injurias. Eso fue lo único que aportó, pero no más. Okay. Y mi última pregunta sería, ¿cómo considera el derecho penal que tenemos actualmente en México? Bueno, obviamente el derecho penal ya ha evolucionado a gigantescos pasos, y el derecho penal, aunque no es muy reconocido a nivel mundial, por supuesto que desde la Nueva España hasta nuestra época ha evolucionado. Siento que le hace falta muchas cosas. A veces la gente se está quejando porque no tenemos un derecho penal que haga justicia, pero sí siento que ha evolucionado. Que nos hace falta mucho, por supuesto, pero ha evolucionado por lo menos. Okay. Bueno, pues muchas gracias, licenciada, por su tiempo, y esto sería todo. Gracias, Okay. licenciada. Hasta luego.